Buenas, estimados futuros doctores. Mi nombre es Sebastián, yo soy doctor en química y les voy a dar hoy la unidad que se llama biomoléculas. Biomoléculas es probablemente la unidad más importante de toda la biología, debido a que vamos a ver las distintas moléculas que forman parte de los seres vivos, como dice el nombre biomoléculas. Y estas moléculas van a ser la base para poder explicar las funciones, por ejemplo, que van a tener las distintas organelas o cómo es todo el funcionamiento interno de la célula y a partir de ella de los seres vivos. Las biomoléculas son cuatro, hay cuatro familias de biomoléculas. Tenemos los glúcidos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. En esta clase yo les voy a dar los glúcidos, también se les puede decir hidratos de carbono, azúcares o carbohidratos. Esos cuatro nombres son sinónimos. Desde el punto de vista de la clasificación, se los puede clasificar según el número de unidades. Las más simples, una sola unidad, se denominan monosacáridos. 2 unidades, o sea, 2 monosacáridos unidos, disacáridos. Entre 3 y 10 monosacáridos unidos, oligosacáridos. Y más de 10, incluso hasta cientos de unidades, polisacáridos. En esa clasificación a veces se dice también los monosacáridos son simples o no hidrolizables, mientras que los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos son complejos o compuestos debido a que son hidrolizables. ¿Qué significa ser hidrolizable? Significa que por una reacción de hidrólisis puedo liberar los monosacáridos componentes de los disacáridos, oligo o polis. Los monosacáridos, a su vez, se pueden clasificar según el número de carbonos en triosas, 3 carbonos, tetrosas, 4, pentosas, 5 y hexosas, 6 carbonos. Normalmente las más importantes son las hexosas. Por ejemplo, acá tenemos dibujadas las dos más conocidas, la glucosa y la fructosa, que poseen 6 carbonos. También los monosacáridos se pueden clasificar según la función química en aldosas, los que tienen aldehído, y cetosas, los que tienen cetona. ¿Ven? Todos los monosacáridos son polihidroxi porque tienen muchos oxidrilos, los oxidrilos OH, ¿sí? Y si tienen aldehído, como la glucosa, serían aldosas. Y si tienen cetona, como la fructosa, serían cetosas. Muchas veces es útil y cómodo, y se utiliza mucho, hacer una clasificación teniendo en cuenta ambas cosas. Por ejemplo, decir aldopentosa, aldehído y 5 carbonos, o cetohexosa, cetona y 6 carbonos. Por ejemplo, la glucosa es una aldohexosa, mientras que la fructosa es una cetohexosa. Bien, si ustedes se fijan y los cuentan, van a poder comprobar que ambos tienen 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. O sea que son isómeros. ¿Qué tipo de isomería tenemos acá? Esta se denomina isomería de función, porque lo que difieren entre esta molécula y esta molécula es la función química. Esto es importante porque en medicina toman mucho cruzado entre la química y la biología y la física, y isomería es un tema de la química, mientras que glúcidos es un tema de la biología, entonces suelen tomar cruzado. Bien, los glúcidos, desde el punto de vista funcional, su principal función es ser fuente de energía para prácticamente todos los seres vivos, humanos y
y otros tipos de mamíferos y plantas también. Además pueden cumplir algunas otras funciones, por ejemplo la celulosa cumple función estructural, forma parte de la pared celular de las células vegetales, que ya vamos a ver más adelante. También pueden formar parte de otras biomoléculas, por ejemplo la ribosa, que es una aldopentosa, forma parte de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. También tenemos glicolípidos, o sea, lípidos con una parte glucídica. Tenemos glucoproteínas, o sea, proteínas con una parte glucídica. Bien. En los monosacáridos, en particular, los polisacáridos, algunos sí y otros no, son muy solubles en agua. Suelen ser sólidos a temperatura ambiente, un sólido cristalino con alta solubilidad en agua. Cuando están en solución acuosa, las hexosas, o sea, los de 6 carbonos, y las pentosas, los de 5 carbonos, suelen ciclizarse espontáneamente, o sea, es una reacción interna que las vuelve cíclicas. Cuando el ciclo tiene 6 puntas, es un pirano, o se las llama piranosas, por semejanza con el pirano, y si forma un ciclo de 5 puntas, se le dice furanosas, por semejanza con el furano. Ven, aquí podemos ver lo que sería el pirano, que tiene 6 puntas y un puente oxígeno, y el furano, que tiene 5 puntas y un puente oxígeno. Esta reacción de ciclización que les contaba hace un ratito, ocurre siempre entre el carbonilo, o sea, aldehído o cetona, con el anteúltimo carbono del glúcido. O sea, en el caso de la glucosa ocurriría entre este carbono, el primero y el quinto, mientras que en el caso de la fructosa ocurriría entre el segundo carbono y el quinto. Esta reacción ocurre con desaparición del carbonilo, o sea, del carbono doble enlace oxígeno, y desaparición del oxidrilo del carbono 5, aparición de un puente oxígeno, el que les mostraba recién en el pirano y en el furano, ese puente oxígeno, y con aparición de un nuevo oxidrilo que se llama oxidrilo anomérico. Ese oxidrilo, debido a que no estaba en la forma abierta, estas se llaman formas abiertas para diferenciarlas de las formas cíclicas, de las formas cerradas, furanósido y piranósido. En las formas cíclicas, ese oxidrilo puede aparecer hacia arriba o hacia abajo. Ven, aquí podemos ver la reacción de ciclización de la glucosa. Ven, el carbono 1 se acerca al carbono 5 cuando se curva de esta forma, y allí ocurre la reacción entre el oxidrilo del carbono 5 con el carbonilo del carbono 1. ¿Ven? Allí queda un puente oxígeno, y este nuevo oxidrilo que está en celeste es el oxidrilo anomérico. En este caso, este oxidrilo está hacia abajo. Si está hacia abajo, esta forma se denomina forma alfa. Si hubiese aparecido hacia arriba, se denomina beta. Alfa y beta son anómeros entre sí, porque se diferencian en la posición del oxidrilo anomérico. En el caso de la fructosa, la reacción ocurre entre el carbonilo del carbono 2 con el oxidrilo del carbono 5. ¿Ven? Aquí podemos ver cómo se curva la molécula.
y ocurre la reacción de ciclización y queda de 5 puntas y por eso se parece al furano. Nuevamente, este oxidrilo que está aquí en celeste puede aparecer hacia abajo o hacia arriba. Si aparece hacia abajo, tenemos la forma alfa, que es la que está dibujada aquí, y si aparece hacia arriba, tenemos la forma beta. Habíamos dicho en un principio que los monosacáridos pueden unirse entre sí, dos monosacáridos, para formar disacáridos. Aquí podemos ver los disacáridos más comunes. Por ejemplo, tenemos la maltosa, que es la unión de dos glucosas. Tenemos la celobiosa, que es la unión de dos glucosas también, pero mientras en la maltosa la primer glucosa tenía el oxidrilo enomérico hacia abajo en forma alfa, por eso tenemos este puente oxígeno hacia abajo, en la celobiosa tenemos el oxidrilo enomérico hacia arriba y por eso nos queda este puente oxígeno cruzado de esta forma. En el caso de la lactosa, es una galactosa con una glucosa y en el caso de la sacarosa tenemos una glucosa con una fructosa. La maltosa forma parte del almidón y del glucógeno, que es sustancia de reserva de glucosas, almidón en vegetales y glucógeno en animales. La celobiosa forma parte de la celulosa, que es un polisacárido de función estructural, forma parte de la pared celular de células vegetales. La lactosa es el azúcar de la leche y la sacarosa es el azúcar común de mesa. La reacción de formación de un disacárido a partir de los monosacáridos implica la pérdida de una molécula de agua y es la reacción entre el oxidrilo del carbono 1 en caso de hexosas o el carbono 2 en caso de la fructosa puede ser el oxidrilo del carbono 4 de otra glucosa, puede ser el oxidrilo del carbono 2 de una fructosa o incluso el oxidrilo del carbono 6 cuando en los polisacáridos hay ramificaciones. Este enlace en la biología se llama glucosídico, mientras que para la química orgánica se llama enlace tipo éter, alcohol más alcohol, éter más agua. Bien, vamos a hablar un poco de los polisacáridos. Los polisacáridos, como lo dice el nombre y como está anotado aquí, tienen más de 10 unidades, suelen tener cientos de unidades, 200, 300 unidades y normalmente cumplen la función de reserva energética. Como les dije hace un ratito cuando les contaba de los disacáridos, el almidón es reserva de glucosa en vegetales, mientras que el glucógeno es reserva de glucosa en animales. Otro ejemplo de polisacárido es la celulosa, ya le hemos nombrado un par de veces, que cumple función estructural, forma parte de la pared celular de células vegetales. Todos esos polisacáridos que acabo de nombrar son homopolisacáridos. ¿Qué significa eso? Que son polisacáridos cuya unidad repetitiva es la misma molécula. Por ejemplo, la celulosa, el almidón y el glucógeno son polímeros de glucosa, mientras que algunos polisacáridos contienen dos tipos de monosacáridos distintos repetidos y en ese caso se llaman heteropolisacáridos. Un ejemplo de heteropolisacáridos son, por ejemplo, los GAGs, glicosaminoglicanos, GAGS, glicosaminoglicanos.
Los glicosaminoglicanos forman parte de la matriz extracelular, o sea, lo que es tejido conectivo. Todo esto lo vamos a ver en detalle más adelante, pero por eso es importante ver esta unidad primero para que cuando veamos, por ejemplo, matriz extracelular, podamos entender a qué nos referimos cuando hablamos de los GAGs, los glicosaminoglicanos. Los GAGs son heteropolisacáridos. Por ejemplo, algunos ejemplos, condroitinsulfato, dermatansulfato, heparansulfato. Siempre se nombra la palabra sulfato porque tienen grupo sulfato. Estos grupos son ácidos, tienen carga negativa y por eso atraen mucha agua y hacen un tejido esponjoso, como es el cartílago, el iris del ojo, por ejemplo. Bueno, como podemos ver aquí tenemos ejemplos de homopolisacáridos. En particular, el que está representado aquí es el almidón. El almidón en realidad no es un solo homopolisacárido, sino que está compuesto por dos tipos de cadenas. La amilosa, que es lineal, o sea, no ramificada, y son glucosas unidas por enlace alfa 1,4. Recordemos que alfa significa que cuando las glucosas se ciclizaron, el oxidribolonumérico apareció en posición alfa, o sea, hacia abajo. La otra cadena por la cual está formada el almidón se llama amilopectina. La amilopectina contiene una cadena lineal y ramificaciones. Cada unas 25 o 30 glucosas aparece una ramificación. La ramificación aparece por una unión de una glucosa, también de una alfa-glucosa, con el oxidrilo del carbono 6 de una de las glucosas de la cadena lineal. Otro homopolisacárido muy parecido al almidón es el glucógeno. De hecho, cumplen la misma función el almidón en vegetales y el glucógeno en animales. O sea, función de reserva energética, o sea, reserva de glucosa. La diferencia es que el glucógeno contiene ramificaciones como la amilopectina, que les acabo de mostrar, pero ramificaciones mucho más frecuentes. Mientras que la amilopectina era cada 25 a 30 glucosas, en el glucógeno cada 8 o 10 glucosas aparece esta ramificación alfa 1,6. Los humanos podemos degradar el almidón y por eso podemos consumir los vegetales que contienen almidón, por ejemplo la papa, la batata, el arroz, debido a que tenemos una enzima que se llama amilasa o se le puede decir alfa-amilasa. No podemos degradar en cambio otro tipo de polisacáridos como la celulosa. En la celulosa, la glucosa no está en forma alfa, o sea, con el oxidribolonumérico hacia abajo, como en el almidón o en el glucógeno, sino hacia arriba. Esa pequeña diferencia es suficiente para que los seres humanos no podamos hidrolizarla, o sea, degradarla para usarla con función alimenticia. Algunos otros mamíferos sí pueden, por ejemplo las vacas, los caballos que comen por ejemplo pasto, cuyo componente principal es la celulosa, debido a que tienen la enzima celulasa que puede degradar estos enlaces tipo beta.